Buen día. El sermón de hoy tratará sobre la sabiduría. Y con este sermón, aclaro antes de empezar, no es mi meta decirle a usted cómo vivir su vida, qué hacer, cómo interpretar la Biblia, en qué se debe enfocar menos, en qué se debe enfocar más, nada de eso. Solamente quiero empezar a abordar el tema de la sabiduría desde un punto de vista bíblico. Por lo cual, el título del sermón es El principio de la sabiduría. Cualquier meta que emprendamos, cualquier carrera que emprendamos, cualquier negocio que emprendamos necesita empezar para poder llegar a su finalidad. Obviamente eso ni se necesita decir, es obvio. Pero a veces pensamos que la manera en que estamos viviendo es correcta. Y a veces no lo es dentro de las escrituras bíblicas. Entonces, y correcta me refiero, es una manera sabia de vivir. Entonces, para poder llegar a un estado constante de sabiduría centrado en las escrituras, necesitamos empezar. Y el principio de toda sabiduría, como dicen Proverbios 1:7, es lo siguiente. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, con ese texto abrimos el tema y vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Podemos entender que la sabiduría es algo que va más allá de la ley y de la moral y va más allá de algo fijo, algo normativo, es algo más abstracto. Entonces, para mí la sabiduría es ese concepto o ese conocimiento y temperamento abstracto que está fuera de la ley, que está fuera de la moral, que está fuera del bien y el mal, que es algo gris a veces. Entonces, la mejor manera en que puedo describirlos rápidamente es, si por ejemplo yo tengo 18 años, que no los tengo, pero supongamos que tengo 18 años y estoy decidiendo si voy a hacer una carrera o no. Se podría decir que la regla para tener éxito en la vida podría empezar con una carrera universitaria. Entonces, si yo ya decido hacer la carrera universitaria, que mis opciones es sí o no, y yo decido hacerla, pues eso es sencillo de determinar. Si me preguntan, pues, ¿debes hacer una carrera universitaria o no? Es sencillo de decir, claro que es bueno. Entonces, se va por ese camino. Pero ya estando en ese camino, empiezas a aplicar a universidades, ver opciones, ver carreras, ver disciplinas, y ya ahí es donde entra la sabiduría. Puedo tener escuela A o escuela B o escuela C, y ya que estoy dentro de un pensamiento de ir a la universidad y educarme, la sabiduría entra en, ok, ¿en qué carrera te vas a enfocar? ¿A qué universidad vas a ir? Que son respuestas que ninguna respuesta es incorrecta. Si yo le digo voy a universidad A o B o C, cualquier persona me diría, pues eso está bien, te vas a educar. Pero siempre hay una mejor opción. Siempre hay una carrera más adecuada a nuestra personalidad, a nuestros gustos, a nuestros intereses. Entonces, ahí es donde cabe la sabiduría. Donde no hay una respuesta de sí o no, donde no hay una respuesta buena, una respuesta mala, es una respuesta abstracta. Entonces, la sabiduría bíblica, vale aclarar, empieza por descubrir esa área de nuestra vida, que cómo debemos de vivir para llegar a esa sabiduría bíblica. Entonces, reitero, la sabiduría bíblica, que es lo que estamos buscando aquí, no estamos buscando filosofías de hombres, estamos buscando una filosofía bíblica, es ese conocimiento y temperamento abstracto fuera de conceptos claros de moral y ética, que nos sirve para tomar decisiones alineadas con la voluntad perfecta de Dios. Esa es la sabiduría que estamos buscando. Entonces, vamos otra vez brevemente al texto principal, que es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aclaro, este tema abordará solamente el principio de la sabiduría, solamente cómo empezar a abordar este tema de sabiduría bíblica. Entonces, vamos a Proverbios 1:7 y nos habla que el principio, así claramente, sin muchos rodeos, sin mucha metáfora, sin mucha abstracción, dice claramente el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Pues seguir y vivir la palabra de Dios, seguir a Dios, seguir sus mandatos, seguir sus mandamientos, seguir su ejemplo. Los hombres antiguos tenían la ley y los profetas. Nosotros tenemos la Santa Biblia y al Espíritu Santo que nos guía por la gracia y misericordia de Jesús. Vamos a ver dos textos más de la literatura de sabiduría o la literatura sapiencial, que es la literatura de sabiduría bíblica,
para empezar a entender este tema un poco más. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, en Proverbios habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí el predicador en Eclesiastés dice que el fin de todo lo que ha dicho. El capítulo 12 de Eclesiastés es el último capítulo del libro de Eclesiastés y dice precisamente el fin de todo el discurso que has oído, que es un tremendo libro de sabiduría. Y él lo resume a esto, dice: el resumen de todo es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, no hay nada fuera de estar centrado en la palabra de Dios. Aquí el predicador era Salomón, hijo de David, que conocidamente pidió sabiduría y le fue otorgada. Y él resume que el fin de toda sabiduría es el temor de Jehová. Que ahora, yo aclaro que este tema es para empezar a abordar el tema de sabiduría bíblica, pero aquí él dice que hasta el final, el resumen de todo sigue siendo el temor de Jehová. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que dice también Salmos, donde abre Salmos, lo primero que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí va la clave: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos que el principio para llegar a ese conocimiento y esa sabiduría bíblica para regir nuestras vidas, sabemos que el temor de Jehová es el principio de empezar ese caminar, y el temor de Jehová es estar meditando en su ley. Estos tres textos que acabo de enfatizar aquí, en Proverbios, en Eclesiastés y en Salmos, son escritos por hombres antiguos, entonces siempre se refieren a la palabra de Dios como la ley. Y fue lo que se les dejó escritos a ellos. Entonces, ellos siguen enfatizando que la prosperidad, el éxito, estamos hablando desde un punto de vista bíblico, no un punto de vista secular, porque el éxito y la prosperidad para el mundo no es lo que es para nosotros. Eso es otro tema que no voy a abordar, pero para tener el éxito, la prosperidad dentro de la voluntad de Dios, tenemos que empezar por el temor de Dios que rija nuestras vidas. Y el temor de Dios es precisamente eso, que es estar dentro de la palabra de Dios, seguir la palabra, seguir sus mandamientos. Lo que estamos aquí buscando es que el temor de Dios se vuelva nuestra actitud a través del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Únicamente así podremos llegar a la sabiduría que Dios prescribió para nosotros. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas para que meditemos mientras escuchamos los siguientes ejemplos que vamos a ver. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios y no la de los hombres? Cabe aclarar eso porque en el mundo hay demasiadas maneras de vivir y regir nuestras vidas, lo sabemos. Hay filósofos, hay cultura, hay sociedad, hay nuestros propios deseos, pero lo que estamos buscando aquí es la sabiduría de Dios, y lo importante es saber por qué estamos buscando la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Solo buscando la sabiduría de Dios, que es a través del temor de Dios, podremos vivir dentro de su voluntad perfecta. Su voluntad perfecta es agradable a nuestras almas y nos une con el Padre. Jesús, nuestro Maestro, vivió este tipo de vida. Y como sus discípulos debemos imitarlo. Así como Pablo imitó a Cristo, nosotros imitamos a Pablo e imitamos a Cristo. Vamos a hacer una oración antes de entrar al tema. Padre, revela tu palabra a nosotros, tus hijos. Danos el anhelo por tu palabra, que podamos amar tu instrucción, que sea como un ungüento para nuestras heridas, para poder vivir en tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para que empiece a formar en nosotros un carácter de temor a ti y el temor reverente, sano, de admiración que te tenemos, Señor. Ayúdanos con eso para empezar así a vivir una vida de sabiduría. Voy a empezar a adentrarme un poco más al tema y voy a dar 2 ejemplos. Pero antes de eso, quiero seguir aclarando que la sabiduría no es tan clara como la ley. La ley dice: no hagas esto, haz esto. Y en la sabiduría a veces no, cuando hablamos temas de sabiduría, a veces no es claro qué debemos hacer. Podría ser que las 2 opciones sean malas. A veces es como dicen, escoger el menos malo
o escoger el mejor de los mejores. Entonces no es claro cuál opción es la que debemos seguir. Pero la Biblia tiene, cuando empezamos a desarrollar un carácter conforme a la voluntad de Dios, podemos empezar a ver con un poco más de claridad cuáles son esas opciones que son más adecuadas para nuestra vida cuando la ley y las reglas no están rigiendo autoridad. Entonces, la sabiduría es más que tener altos valores éticos y morales, es muchísimo más, pero no es menos que eso. Hay que tener valores éticos y morales y desde esa perspectiva empezar a construir una actitud sabia. La sabiduría se asemeja, a mi punto de vista, a un tipo de ley, y cuando digo ley me refiero a la ley de Dios, a una ley refinada, o sea, tener tanta experiencia con la ley, meditarla tanto, vivirla tanto que ya nuestra actitud, ya sin pensarlo, ya está adecuada a la voluntad de Dios, ya la voluntad de Dios se va formando en nosotros. La ley de Dios tiene una flexibilidad para adaptarse a todas las épocas, entonces estas cosas que están escritas en estos libros de la ley son cosas que han regido a la humanidad a través de los siglos y obviamente todavía tienen vigencia porque aquí estamos hablando de eso. No tiene fecha de caducidad aparentemente y lo que queremos es esa misma sabiduría para vivir lo que podríamos llamar una buena vida. Los siguientes 2 ejemplos que voy a dar van a ser sobre José y David. Y cabe mencionar que la vida de José y David es muy amplia. Yo me voy a enfocar en un eje de la vida de cada uno de estos hombres y por el simple hecho de que hubo una misma situación muy parecida en la vida de estos 2 hombres que marcó el destino de estos 2 hombres en maneras completamente distintas. No me voy a querer salir mucho de lo que es toda la vida de estos hombres y lo que fueron y su importancia para nosotros y para el pueblo de Israel, pero me voy a basar simplemente en la tentación del pecado sexual, que fue, como dije hace rato, un eje central en la vida de estos 2 hombres. Desde ese momento en adelante, parte el resto de sus vidas. Vamos a analizar sus reacciones y las consecuencias de sus actos. Vamos a empezar. Y cabe mencionar también que uso a José y David como buen ejemplo y mal ejemplo, siendo José un buen ejemplo y David un mal ejemplo de este acercamiento, de esta manera de reaccionar, de esta sabiduría que ellos aplicaron en el momento de tentación sexual en su vida. Y como hombre me siento yo que puedo hablar de esto de una manera muy real para mí, porque al igual que ellos, pues soy hombre. Entonces puedo entender y puedo ponerme en sus zapatos cuando leo las escrituras para ver cómo reaccionaron o dónde fueron fuertes o dónde flaquearon. Y pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con José, que repito es catalogado como el buen ejemplo en este mensaje. José, voy a dar un breve discurso. Fue un esclavo hebreo injustamente vendido en su juventud por sus hermanos a los mercaderes egipcios. Llega a servir en casa de Potifar. Potifar fue un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia. Entonces era un hombre importante. Y voy a leer la siguiente escritura en Génesis 39 del 6 al 21. Voy a leerlo brevemente, pero para que haya un buen contexto de lo que está pasando aquí. Dice: Potifar mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Es decir, José estaba a cargo de todos los quehaceres de Potifar. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Es decir, José estaba consciente de quién era él en la vida de Potifar. Me imagino que Potifar tenía muchos sirvientes y muchos trabajadores, y de esos José era el que regía la casa de Potifar. Entonces, ya cuando le aclara esto a la mujer de Potifar, dice, y esto es lo que quiero resaltar, que aquí está donde vemos el temor de Dios en José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal, es decir, dormir con ella? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Está reconociendo que el pecado es contra Dios y es contra la persona. Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella.
para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa ahí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Increíble que José, a veces así nos pasa en nuestras vidas. En la primera instancia, a corto plazo, cuando seguimos la sabiduría de Dios, cuando seguimos la ley de Dios, cuando actuamos dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida, a veces eso tiene consecuencias negativas. Muchas veces tiene consecuencias negativas. Pero precisamente esto es solamente el principio de la historia. Y vamos a ver lo que sigue. Es cuando José cae en la cárcel que empieza a interpretar los sueños del copero y el panadero del faraón, porque ahí estaban presos del rey. Eso le genera una fama para que eventualmente sea llevado frente al faraón para interpretar el sueño de la hambruna que se aproximaba a la región, el sueño de las vacas gordas y vacas flacas. No sé si lo recuerdan, pero estaría bien que estudiaran también este pasaje de la vida de José en su totalidad para que entiendan. Y al hacerlo con éxito, al interpretar el sueño del faraón con éxito, el faraón lo hace el gobernante más importante de Egipto. Entonces José, siempre viviendo una vida regida por el temor de Dios, es vendido injustamente a Egipto por sus hermanos, por su propia familia. Llegando a Egipto, sube a prominencia y entra a trabajar con Potifar, oficial de Faraón, y se hace como quien dice, el capataz de los negocios. Y estando ahí, siguiendo otra vez dentro de la voluntad de su Dios, se rehúsa a caer en la tentación sexual de la esposa de Potifar, y aún así otra cosa negativa sucede, que lo mandan a la cárcel. Pero estando en la cárcel es cuando interpreta los sueños del copero y el panadero de Faraón. Y es ahí cuando empieza a ganar prominencia. Y por ese acto es que es traído frente al faraón para interpretar el sueño del faraón. Y cuando lo interpreta adecuadamente, el faraón lo hace la persona más importante en todo Egipto, porque advirtió a la nación de una catástrofe que se les aproximaba. Y lo que le dice el faraón a José después de interpretar el sueño es lo siguiente: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Egipto en esos entonces era la nación más importante de todo el mundo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo, faraón, mayor que tú. Vemos que aquí que José se mantuvo firme a su destino, a la palabra de Dios, y llegó a este estado de prominencia en Egipto. Vemos que los malos actos que le fueron dados a José fueron recompensados por su aguante, por su tolerancia, por seguir firme en las palabras. Fueron recompensados con una gran autoridad, y pues de ahí me imagino que otras cosas vinieron, como la estabilidad financiera, la libertad y todo eso. Pero ahí no termina la historia. Dios tiene propósitos para nosotros. Cuando eventualmente el hambruna se esparce, los hermanos de José en Israel van a Egipto a pedir ayuda, que apenas estaba en su infancia en ese entonces Israel. José, con toda autoridad que ya se le había sido otorgada por el faraón, puede rescatar a su familia y al pueblo de Israel de esta catástrofe. Porque recuerde que el caer en la cárcel fue lo que hizo que supiera el faraón que José interpretaba sueños, que tenía revelación divina. Entonces, a corto plazo, todo eso que él seguía desde su juventud, de estar dentro de la palabra de Dios, parecía que no estaba funcionando. Y a veces parece así en nuestras vidas, que nada funciona, que estamos siguiendo la palabra y nada funciona, pero Dios tiene propósitos. Y aquí lo vemos claramente. O sea, pueden pasar 4, 5, 6, 7 cosas negativas en nuestra vida por seguir la palabra de Dios, y aún ahí está Dios guiando nuestra vida. Y Él es grande, y lo que hace es que de un momento a otro redime los años perdidos, redime las lágrimas por gozo. Los propósitos de Dios, por más turbios que parezcan en su proceso, siempre obran para bien, para aquellos que rigen su vida con sabiduría.
en temor de Dios. José, en el momento clave, que fue la tentación sexual por la esposa de Potifar, tuvo un carácter precavido, siempre en temor de Dios. Toda esta vida de José acaba en el acto de salvar al pueblo de Israel del hambre que se estaba esparciendo por la región. Y les repito, cabe mencionar que este era un pueblo de Israel en su infancia, o sea, era muy joven. Todavía no era el pueblo de Israel de Moisés, todavía no era el pueblo de Israel de David, era un pueblo de Israel que apenas se estaban levantando, apenas estaban dejando descendencia los 12 hijos de Israel, del que fue Jacob. Entonces, es increíble que todo lo que pasó José era precisamente para rescatar al pueblo de Israel de una catástrofe que los hubiera exterminado si es que José no hubiera pasado por todo ese proceso para tener la autoridad en Faraón para rescatar a su pueblo. Y lo que quiero aquí resaltar es la consecuencia de los actos de José, el aguante que tuvo, que pudo vivir bajo la voluntad de Dios para dejarse usar por Dios. Y mire las consecuencias prácticas que lleva esto. En Génesis 50, 22, 23 dice lo siguiente del fin de la vida de José. Fíjese cómo acabó la vida de José. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Es decir, él y un muy pequeño Israel, que por eso, de hecho, entrando en más tema histórico, por eso precisamente son esclavizados, porque fueron a Egipto como refugiados y se quedaron ahí muchísimos años y pues eventualmente los egipcios los esclavizaron. Pero en ese momento era un momento de paz, cuando José estaba vivo y cuando él era la autoridad más grande en Egipto fuera de Faraón. Fíjese lo que dice. Me encanta este pasaje. La consecuencia del temor de Dios es esta. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Es decir, yo me imagino esto, dice, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Es decir, José vivió una larga vida con su familia rodeándolo, y dice, sus hijos fueron, los hijos de las generaciones que le seguían a José, los niños chiquitos cuando José era un anciano, esos niños fueron criados a las rodillas. Imagínese eso, José sentado de anciano, viendo a su familia unida y a sus nietecitos y a sus bisnietos en sus rodillas, como cuando se le acerca un niño al abuelo o a la abuela. Eso es la consecuencia de una vida en temor de Dios, ver la unidad de la familia, ver la paz. Ahora vámonos rápidamente al mal ejemplo, y al final amarramos todo. Vámonos al mal ejemplo que fue David. Y obviamente estoy hablando que David fue un mal ejemplo en este caso. La vida de David fue una vida demasiado amplia. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Ni necesito decirlo, ya lo sabemos. Pero quiero enfatizar este detalle porque cambió el rumbo de la vida de David y cambió cómo David se sentía. Esto le pesó toda la vida a David después de este momento. Así como José le huyó a la tentación, pues David en cambio corrió hacia la tentación. Buscó situaciones para pecar, tomando a Betsabé, y también incitó la injusticia después para cubrir su propio pecado, asesinando al esposo de Betsabé, Urías. Entonces vamos a leer brevemente aquí para dar un contexto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, David debería haber estado en la guerra, que David envió a Joab en su lugar, junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén, es decir, no se debería haber quedado, debería haber ido a la guerra, porque dice aquí que era el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Qué cosa tan desastrosa. Aquí vemos que la pereza y el ocio de David generó una situación que lo incitó a pecar. El no tener nada que hacer o el evadir nuestro trabajo o nuestra responsabilidad nos crea un ocio,
nos crea una pereza y eso crea situaciones para el pecado, como lo vemos claramente aquí. No contento nada más con el hecho de que no fue a la guerra cuando debería haber ido, sucumbe a la tentación sexual y abusa de su poder porque la tomó porque era rey. Él podía tomar a quien quiera, a cualquier mujer del pueblo, porque así era en aquel entonces, que los reyes tenían ese tipo de autoridad y poder y nadie les podía decir nada. Aún no contento con eso, para tapar su pecado porque supo que hizo mal tomar a una mujer casada que no era suya, manda a poner a Urías, esposo de Betsabé, y dice la Biblia, en lo más recio de la batalla, para que sea herido y muera. Entonces, no había ninguna ley en Deuteronomio, en Levítico, que dijera: no mandarás a un hombre al recio de la batalla para que muera. Decía: no matarás, o sea, tú mismo, pero no era muy clara. Entonces aquí David quiere pasarse de listo, quiere aplicar su propia sabiduría diciendo: pues si no lo mato yo directamente, si no lo mando a asesinar yo directamente por mi boca, pues vamos a hacerlo que muera como patriota, porque sabemos que todos los de enfrente se mueren. Entonces nada más ponlo mero enfrente y pues si sobrevive, Dios lo guardó, y si no sobrevive, pues ni modo. Pues Dios no puede ser engañado. Dios ve la intención de nuestro corazón. Por eso es triste, porque este es un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así este hombre cayó en la tentación por una mala decisión que llevó a otra mala decisión. La primera mala decisión de no ir a la guerra, de no atender a su deber, lo llevó a la tentación sexual. Cuando sucumbe a eso y sabe que peca, lleva a otro pecado, que es la injusticia y el asesinato de Urías. Entonces veamos que el pecado parece que lleva a otros pecados. Hay que estar muy, muy, muy al alba con eso. Entonces fíjese lo que le dice Dios a David a través del profeta Natán después de que pasa todo este desastre. Dice: te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, Dios está inconforme con la situación de David. Años atrás, cuando era joven, cuando fue ungido rey, él era un hombre conforme al corazón de Jehová, y vea cómo las cosas van cambiando. Como dice en el Nuevo Testamento, dice: el que esté limpio busque limpiarse más, no porque Dios nos unja, no porque Dios se fije en nosotros, derrame su gracia en nosotros en algún momento, quiere decir que ya estemos absueltos de cualquier responsabilidad. No, necesitamos seguir firmes dentro de la palabra, dentro de la escritura, dentro de la oración, dentro de la iglesia, limpiándonos más, buscando su palabra. Yo siempre digo, lo de Dios es una paradoja, porque cualquier cosa, entre más la tengo, menos la necesito. Si tengo más dinero, necesito menos dinero. Si duermo más, necesito dormir menos. Si como mucho, no necesito comer tanto. Pero con Dios las cosas es: si más buscas a Dios, parece que hasta más lo necesito. Entonces le sigue diciendo Natán: ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Cuando Dios le diga algo a usted y usted sabe que es palabra de Dios, tenga cuidado de no despreciar eso, de no despreciar la misericordia y la palabra de Dios para usted, porque es por su bien. Porque Dios, como vemos, se impacienta, y la gente diría: se impacienta en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es puro amor, amor, amor. Y vemos que hasta en el Nuevo Testamento y hasta ahora, hoy en día, Dios se impacienta porque es un Dios santo y soberano, que no lo regimos nosotros con nuestras mentes, sino que Él nos rige a nosotros con su voluntad. Pone reyes y quita reyes, diría Daniel. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Segunda de Samuel 12, 8 al 11. Qué desastre, que en ese momento Dios se impacienta con David y le pone un castigo que dura hasta el hecho de su muerte. Y vamos a ver las últimas palabras de David
a su hijo Salomón en su lecho de muerte. Como sabemos, David vivió toda su vida adulta hasta su vejez, hasta su muerte, corriendo de su hijo Absalón, que lo procuraba matar. O sea, es decir, el propio hijo que él tuvo, que él crió, su propia descendencia, buscaba matarlo para destronarlo y para poder tomar el reinado. Vamos a ver aquí lo que dice. Hasta en el hecho de muerte todavía David lidiaba con asesinatos y venganzas. Aquí en este pasaje de Reyes, en 1 Reyes 2, del 5 al 9, vemos que hasta en su lecho de muerte, hablando con Salomón, todavía David lidiaba con asesinatos y venganzas. Hasta sus propios hijos procuraron matarle. Vamos a ver lo que le dice aquí brevemente. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Neri, y a Amasa, hijo de Jeter. Cómo los mató, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la guerra y manchando con sangre de guerra el cinturón que ceñía su cintura y los zapatos que calzaban sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender en paz sus canas al Seol. Es decir, David todavía pidiendo venganza, pidiendo asesinatos, pidiéndole a su hijo que lo vengara después de su muerte. Sangre, así como le dijo el profeta Natán que habría en su casa. Y dice, pero con los hijos de Barzillai, el Galaadita, tendrás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, pues ellos me trataron de esa manera cuando yo iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simiel, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Pero él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, no te matará de espada, pero ahora no lo absolverás, pues eres un hombre sabio y sabes cómo debes tratarlo para que sus canas desciendan con sangre al Seol. Las últimas palabras de David, el amado, el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el cantor, sus últimas palabras es: mata a este tenle misericordia, mata a aquel con violencia, para que sus canas desciendan con sangre al Seol. Sus canas desciendan con sangre al Seol. Qué imagen tan violenta, tan vengativa, con tanto odio que hay ahí. En esa situación muere David. Y contrastemos eso con la situación de José, que él, en su juventud, David murió porque si leemos los salmos vemos que su cuerpo estaba destrozado, que vivía en un constante dolor de tanta guerra, de tanta violencia que padeció David. Su cuerpo estaba triturado completamente por el tiempo, y aún en su lecho de muerte pidiendo más sangre, pidiendo más venganza. Esa es la vida que le causó la falta de sabiduría que tuvo cuando cayó en la tentación del pecado sexual. Y aquí no es el tema del pecado sexual, aquí es el tema de dejar por lado la ley de Dios y regirnos con nuestros sentimientos o con nuestras propias maneras de ver las cosas. Vuelvo a contrastar con José. Así como muere David, triturado, desechado, en dolor físico y mental, pidiendo en su lecho de muerte más muerte y más sangre, José, la última imagen que tenemos de José es que sus nietecitos jugaban y fueron criados a sus rodillas. ¿Qué diferencia de la persona que resiste, que rige su vida con la palabra de Dios, a la persona que hace lo que le da su gana? La aplicación para nosotros: cualquier acto que cometamos, por más insignificante o significante que parezca, debe estar guiado por Dios, por su palabra y el Espíritu Santo. Siempre debemos hacer lo correcto, hasta cuando las reglas o la ley no aplican. Siempre tenemos que buscar la guianza y la sabiduría de Dios. Como humanos hay que reconocer que necesitamos sabiduría para vivir. Si no, somos como el necio de Proverbios, que no se deja instruir, que le tienen que pegar para que se enderezca, y aún así a veces no se endereza. Y como cristianos hay que entender que la sabiduría que buscamos viene de la palabra de Dios, no de filosofías de hombres. ¿Cómo se adquiere, aquí amarrando el tema, cómo se adquiere la sabiduría divina? A través del temor de Dios, rigiendo nuestras vidas con su palabra. Vamos a ver lo que dice aquí Proverbios sobre la sabiduría. Otra vez recalcando el mismo tema. Dice en Proverbios 8, del 12 al 13: yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, si usted es soberbio,
es arrogante, anda en malos caminos, usted sabe lo que eso significa, o tiene una boca perversa, ya por ahí ya empezó mal. Porque aquí está claramente, dice, el temor de Jehová, otro ejemplo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, si usted tiene alguna de estas 4 cualidades, sáquelas de su vida para que empiece a regirse bajo el temor de Dios. ¿Cómo se adquiere el temor de Dios? Leyendo, escuchando y viviendo las Escrituras todos los días. Regresamos a los versículos de introducción. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si algún día alguien lo amonesta y usted sabe que tiene la verdad, no se enfade, no se moleste, tómelo, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo se puede vivir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas? Le recuerdo, esto es para abordar el principio de cómo regir la vida. Mi vida es muy distinta a la de usted. Yo, con la guianza del Espíritu Santo, con una disciplina bíblica, negándome a mí mismo, intentando todos los días lo mejor que pueda para estar a la estatura del varón perfecto, como dice Pablo. Yo leo y aplico a mi vida, pero lo que usted va a aplicar es distinto. Y regreso a lo que dije en el principio. Esto es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tiene que desarrollar un carácter, un estado constante de temor de Dios, de esa reverencia a quién es Dios, a su grandeza y a su santidad y lo que Jesús hizo por nosotros, para empezar a vivir una vida en temor de Dios que nos va a llevar a una vida de sabiduría. Ese es el principio, ese es el tema. Yo no le voy a decir cómo viva. Usted sabe cómo vivir porque usted tiene las Escrituras. Y cuando las empiece a vivir, se va a hacer algo normal en su vida. Todo empieza, el único consejo que le puedo dar como un comienzo a esto es que necesita un devocional diario y privado que consista de 3 cosas: de lectura bíblica, oración y ayuno. Y cuando digo ayuno, estamos en el 2025 y yo lo entiendo. Usted ayune lo que usted sabe que necesita ayunar. Ese es otro tema. Lo hablé la vez pasada y dije, pues el ayuno es un tema amplio y que no pretendo ni empezar a abordar ahorita porque es mucho. Necesitaría estudiarlo. Pero se puede hacer. Pueden dejar ahí en los comentarios qué más les gustaría escuchar. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro amado maestro, porque la vida de José y la de David es regida por la ley de Moisés y por la ley de los hebreos antiguos. Pero para nosotros los que estamos en Cristo, los que recibimos la gracia de Cristo, ¿qué nos dice nuestro amado maestro sobre este tema? Pues necesitamos al Espíritu Santo en primer lugar, y Jesús nos promete dejarnos a otro consolador después de su partida, antes de su segunda venida, para guiarnos. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo. Veamos aquí brevemente lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez regresando, necesitamos guardar sus mandamientos, y para guardar sus mandamientos necesitamos saber cuáles son sus mandamientos, y para saber cuáles son sus mandamientos necesitamos estar en la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El que me ama, me brinco un pedacito, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Ok. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo debe estar presente en nuestras vidas para recordarnos las palabras de Jesús, para recordarnos ese carácter que Dios busca en nosotros, para recordarnos el carácter de Dios, precisamente, porque eso es lo que nosotros queremos imitar. Para concluir, vamos a hacer un breve llamamiento. Ahí donde esté escuchando esto, le pido que ore a Dios, que le pida a Dios con humildad, entendimiento de las Escrituras, para desarrollar el temor de Dios en su diario vivir. Eso eventualmente lo llevará a un estado de constante sabiduría divina, pero hay que empezar. Y para empezar
hay que empezar sobre el temor de Dios, viviendo el temor de Dios. Si se siente inadecuado en cualquiera de estos aspectos, para empezar en leer, en orar, en ayunar, en escudriñar, pídale a Dios consuelo y ayuda para vencer su carne, para poder adentrarse en la palabra y poder ser fuerte al vivirla. Y si usted se siente más que adecuado y se siente que ya está en el pico de la vida cristiana, pídale a Dios humildad para ayudar y enseñar a otros para que sigan este camino. Pero también pídale a Dios que siga purificando su carácter para no resbalar, porque el que esté limpio, que se limpie más. Si se siente adecuado, qué bien, pero pídale a Dios, Padre, no me dejes resbalar. Entonces, resumo todo como el predicador en Eclesiastés: el todo del hombre es el temor a Dios, y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Muchas gracias por escuchar.